Hola, os presentamos hoy una nueva entrevista para la comunidad de soporte psicosocial online del Institut Català d'Oncologia y el Departament de Salud. Hoy vamos a hablar con Yolanda Valverde, que es una de las enfermeras referentes en la unidad funcional de mama del Institut Català d'Oncologia, y hablaremos con ella acerca del proceso quirúrgico, de la cirugía después de haberte diagnosticado un cáncer de mama. Ante un diagnóstico de cáncer de mama, lo primero que se hace es individualizar el tratamiento. Hay pacientes que primero se realiza un tratamiento sistémico de quimio o tratamiento hormonal previo a la cirugía. En otras ocasiones, el primer acto que se realiza es la operación. Depende de lo grande que sea el tumor, de la afectación que tenga. O sea, lo que se intenta es siempre individualizar. No todas las personas son iguales, no todos los tumores son iguales, y lo que se intenta es ofrecer el arma terapéutica ideal para esa paciente. Ante un tumor de mama se intenta, como he dicho antes, individualizar el tipo de cirugía que se realiza. En algunas ocasiones es necesario realizar una mastectomía, pero no es lo habitual. En estos años se ha avanzado muchísimo en todas las técnicas quirúrgicas y se ha conseguido cada vez hacer una cirugía más conservadora. Eso quiere decir quitar el tumor con unos márgenes de seguridad y mantener el resto de mama prácticamente igual que la tiene la paciente. En ocasiones incluso lo que se realiza también es una simetrización de la otra mama para cuidar también todos los aspectos estéticos de las pacientes. A nivel de la axila, años atrás se realizaba muchas veces el vaciamiento de toda la cadena ganglionar. Con los años se ha visto que todo esto no aumenta la supervivencia de las pacientes y, como consecuencia del acto quirúrgico, muchas de ellas a largo plazo podían presentar un linfedema. Un linfedema es un brazo en el que todo el líquido linfático se queda obstruido en el brazo y puede dar muchas molestias y perjudicar bastante la calidad de vida de las pacientes. Es importante no solo curar a las pacientes, sino que todo el tratamiento oncológico no les repercuta posteriormente. Entonces, desde hace unos años, lo que sí que se practica es la técnica del ganglio centinela, que es buscar el ganglio de la axila, el primer ganglio donde se realiza el drenaje tumoral. Dependiendo de este resultado, y si realmente es necesario, sí que se hace el vaciamiento, pero actualmente ya son casos muy contados, ya se intenta no realizar el vaciamiento axilar. En las cirugías que realizamos aquí en el hospital, normalmente quien opera es un ginecólogo experto en cirugía de cáncer de mama, y además tenemos cirujanos plásticos dependiendo de la extensión de tumor o la reconstrucción que se tenga que hacer. Pero esa es una pregunta muy habitual, los oncólogos no operan, ¿de acuerdo? Quien opera son ginecólogas, en este caso ginecólogos expertos. Las pacientes con cáncer de mama pertenecen al Institut Català de Oncología, pero a nivel de cirugía se realiza en el Hospital de Bellvitge. Aquí no tenemos quirófanos para esto. Entonces, dependiendo de la técnica quirúrgica que se hace, están más o menos ingresadas. Se intenta, si son cirugías mayor ambulatoria, ingresan por la mañana y se van a casa por la noche, tarde-noche. Previamente pasa la cirujana a visitarlas. Nosotros, las enfermeras de la unidad de mama, lo que sí que hacemos es mucha educación sanitaria a nivel de los cuidados que tienen que tener en casa. En el caso de que haya habido un vaciamiento de la axila o se hayan hecho técnicas de oncoplastia, sobre todo por los cirujanos plásticos, pues ya se quedan o una noche o más noches, dependiendo un poco de la cirugía que se haya practicado.
Dependerá mucho importante, de las pacientes que han hecho una quimio no adyuvante. No es lo mismo una paciente recién diagnosticada de una paciente que viene de una quimio previa, no es lo mismo dependiendo de las cirugías que se practiquen. No es lo mismo quitar un pequeño tumor con un ganglio en la axila que hacer una mastectomía o según qué técnicas quirúrgicas. Depende también de la edad, depende también de la comorbilidad de la paciente. Yo pienso que esto es importante, que se intenta personalizar los cuidados, la atención oncológica y que igual que todas las personas no son iguales, los tumores no son iguales y la respuesta a los tratamientos y a los actos quirúrgicos jamás son iguales. O sea, es que es importante no compararse con nadie, que es muy, muy, muy importante, y las dudas que se tengan, porque es normal, pues a su equipo multidisciplinar que estamos para ayudarles. Cuando se decide la técnica quirúrgica que se le va a practicar a una paciente, la cirujana se lo explica y tiene que firmar un consentimiento informado. En ese consentimiento informado ya lo explica todas las posibles complicaciones. Posteriormente, unos días después de esta visita, las enfermeras la volvemos a visitar y volvemos a trabajar todos estos aspectos que en ocasiones la paciente no ha acabado de entender. Muy importante para cuando ya están en domicilio saber detectar signos de infección, qué deben hacer en caso de que tengan un eritema, que la mama se ponga roja o que duela, si aparece un hematoma, si se nos empieza a hinchar el brazo. O sea, tienen que saber un poco cómo tienen que actuar, sobre todo para no asustarse, y saber un poco los circuitos que tienen que seguir. Si es en horario laborable nuestro, pues tenemos un teléfono de contacto que nos llaman y nosotros en la más brevedad posible las visitamos, y fuera de nuestro horario tienen el recurso de urgencias del Hospital de Bellvitge. Yo creo que eso es una apreciación personal. Más que a la cirugía en sí, lo que tiene miedo es al proceso oncológico, ¿no? a un diagnóstico de cáncer. Eso es lo que realmente aterra y es humano, y el miedo es humano y es una cosa que no se puede controlar. Dependiendo de las técnicas quirúrgicas, son cirugías muy sencillas, pero yo por mi experiencia de aquí de 13 años, realmente lo que más estrés causa, lo que más miedo causa, quizás es todo el tratamiento de quimioterapia. Es lo que realmente las pacientes, el hecho de la alopecia, de no encontrarse bien, de no poder seguir haciendo su vida normal, es lo que peor llevan. La cirugía sí preocupa, sobre todo cuando son grandes cirugías o son pacientes que vienen de un tratamiento de quimio, porque quieras que no, la recuperación cuesta más, pero yo creo que las pacientes en este momento es un momento de estrés, y que nuestra obligación, y es nuestra función dentro de la unidad, es el acompañamiento en todo este proceso.